Bien, comenzamos entonces. Buenas noches, estudiantes. Por acá el profesor Sebastián, la profesora Margarita, profesora de la asignatura, y bueno, ya les mencioné yo, el profesor de educación diferencial, ¿verdad? Que acompaña aquí a la profesora especialista. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Como bien lo hicimos la clase anterior, la clase pasada, ¿verdad? La clase pasada utilizamos un organizador gráfico que era un mapa conceptual, ¿verdad? Y yo les expliqué más o menos cuál era la función del mapa conceptual y utilizamos los mismos contenidos que se tratan en la clase. Y esta vez vengo con otra propuesta para que ustedes también lo vayan ahí considerando y vayan aprendiendo también técnicas de estudio, ¿ya? Que todas estas cosas sirven para que ustedes en lo sucesivo puedan estudiar en sus casas, ¿ya? Esto se denomina ideas fuerzas. Las ideas fuerzas básicamente son ideas centrales de textos grandes, ¿ya? Como nosotros no trabajamos con un texto la clase pasada, ¿verdad? Simplemente trabajamos con una presentación, también es aplicable, ¿ya? También es aplicable a este tipo de información, ¿ok? Entonces, siempre se trabaja sobre la base de un concepto general, ¿verdad? Sobre un eje central. Lo voy a mencionar tiro para que... Ahí. ¿Ya? En este caso, el eje central sería la llegada de los españoles a América, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos en la clase pasada. En torno a eso, ¿verdad? La profesora aportó un montón de información muy valiosa, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer una especie de desglose. Y lo vamos a hacer a partir de 5 preguntas. 5 preguntas que son preguntas, digamos, que apuntan a contenido relevante, ¿ya? A cosas importantes de la clase. La primera pregunta: ¿qué buscaban los españoles en América? Y aquí pueden activar sus micrófonos y pueden participar junto conmigo la profesora, ¿ya? Entonces aquí necesito que ustedes recuerden, traten de evocar, ¿verdad?, información de la clase anterior y me traten de responder esta pregunta. Es una pregunta bastante básica y de hecho la profesora... Profe, dígame, a ver, la escucho. buscaban nuevas rutas comerciales. Buscaban nuevas rutas comerciales, perfecto, esa es la respuesta exacta. Pero ¿a partir de qué? ¿Por qué? ¿Por qué buscaban rutas comerciales? Porque conquistaron átomos las rutas que usaban. No te alcancé a escuchar, estimada estudiante, pero creo que algo capté. Tiene que ver con eso. Básicamente ellos tenían como bloqueado el paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que en el siglo XV el Imperio Turco Otomano dificultó el acceso. O sea, les dijo, a ver, un momentito, estos son territorios nuestros, por aquí no pasa nadie. Entonces ellos se vieron, a partir de eso surgió una necesidad, y es una palabra clave, ¿eh? Una necesidad de buscar rutas alternativas, ¿verdad? Para poder, digamos, darle fluidez a lo que era el comercio, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Pero vamos a revisar sus respuestas que ustedes mismos dieron, ¿verdad?, en la clase anterior. Vamos a ver si aquí me agarra el hipervínculo. Bien. Bueno, lo que está con rojo, básicamente es lo teórico, ¿verdad? Lo que realmente encontramos en la información, en la teoría, en todo digamos, la información que está a disposición. La necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. Y lo que está con negro fueron las respuestas que ustedes fueron dando, digamos, sin saber o sin conocer el contexto, ¿verdad? Ustedes dijeron que buscaban riquezas, ¿verdad? Por ahí mencionaron el oro, la plata, por ahí muchos mencionaron que intentaban, digamos, posesionarse de esclavos, ¿verdad? Pero en palabras simples buscaban riqueza y poder, ¿verdad? Que esto más o menos lo conceptualicé de esa forma para tratar de representar lo que ustedes dijeron. Ya, volvamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta: ¿quién era Cristóbal Colón? Una pregunta bastante, digamos, medular, ¿verdad? Bastante importante. ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿Quién se acuerda quién era Cristóbal Colón? Era un cartógrafo. ¿Ya? Bien. Exacto, era un cartógrafo, era un explorador. Un explorador. Un navegante. Recuerden que ahí la profesora nos dio bastante acápites digamos, de Cristóbal Colón como personaje, y de hecho ella lo mencionó como personaje, entre comillas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque existen varias teorías en torno a su procedencia, ¿verdad? En torno a su vida. Ella nos dio ahí un dato bastante anecdótico, ¿verdad? De que algunos lo presentan como una especie de ladrón, ¿verdad? Pero digamos, la biografía, o sea, la bibliografía, mejor dicho, la bibliografía indica, ¿verdad? O señala, ¿verdad? Que era un cartógrafo, ¿verdad? Esta gente que traza, ¿verdad? Coordenadas y cosas así, y hace mapas, hace mapas. Entonces yo le decía al curso anterior que tiene bastante sentido, que igual tiene algo de, digamos, de coherente, de hecho que se proponga que puede haber sido un ladrón, ¿ya? Veamos la respuesta. Vamos a ver la respuesta. Claro, y encontramos que la historia cuenta que Cristóbal Colón era un navegante, ¿verdad? Un cartógrafo y un reconocido explorador, que nació en Génova, en Italia, en 1451. Volvamos, ¿verdad? Vamos a la tercera pregunta. Recuerden que todo esto es para resumir la clase anterior. En 5 preguntas, 5 simples preguntas, vamos a resumir la clase anterior. Mira lo que dice acá. Esta es una pregunta importante, y les doy la pista acá, que esta pregunta es una pregunta posiblemente de prueba, ¿ya? ¿Cómo impactaron los españoles a los pueblos indígenas? ¿Quién se acuerda? ¿De qué forma, en qué repercutió, verdad, que los españoles llegaran a conquistar estos territorios indígenas? ¿Qué pasó con ellos, o qué generó en ellos, digamos, los aborígenes? Pregunta abierta. Generó que ellos se sintieran dueños de esas tierras y pusieron a los indígenas como esclavos, la verdad. Exactamente. Imagínate que tú tienes un estilo de vida, ¿verdad? Tienes una secuencia de vida, tienes tus costumbres, tienes tu sistema, ¿verdad? Tu organización, y llega un extraño, ¿verdad? Y te desestructura, te genera un desequilibrio, ¿verdad? Eso es traumático. Para cualquier persona es traumático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué generó la llegada, ¿verdad?, de los españoles, en los indígenas, ¿verdad?, en los pueblos? Generó una desestructuración, ¿verdad? ¿En qué? En el sistema jerárquico, en el sistema, digamos, organizacional, en sus costumbres, incluso en sus creencias religiosas. Recuerden que estos pueblos, ¿verdad?, eran politeístas, creían en muchos dioses, y sin embargo estos conquistadores, ¿verdad?, venían con creencias más, digamos, tipo católica, ¿verdad? Eran monoteístas, por decirlo así. Permítanme que voy a ingresar a algunos estudiantes. Bien, vamos con la cuarta pregunta rápidamente para no quitarle más tiempo a la profesora. Pero esperen, primero tenemos que contestar la pregunta. Casi se me va. Bien, entonces, ¿en qué afectó, verdad? ¿En qué influyó, en qué repercutió, verdad, esta llegada de los españoles, verdad, en el sistema organizacional, en la economía y en la cultura? Y ahí la profesora hizo harto hincapié en el tema cultural, ¿verdad? Porque lo cultural tiene que ver ahí, involucra la religión, ¿verdad? O sea, involucra lo religioso, un montón de aspectos que, digamos, que encajan ahí, ¿verdad?, en esa categoría de lo cultural. Bien, pregunta número 4, para ir cerrando. ¿Qué hacían los españoles cuando llegaban a América? ¿Qué era lo primero que hacían? ¿Quién lo recuerda? Les leía los requerimientos. Exacto. ¿Quién lo dijo? Yo, Tamara Contreras. Bien, Tamara. Bien, le leía los requerimientos. ¿Y qué eran los requerimientos? ¿Te acuerdas qué eran los requerimientos? ¿No? Profe, los requerimientos eran para justificar el uso que se le dio a los indígenas. Ya, pero desarrolla un poco más la idea, a ver. ¿Era una carta formal? Exactamente, era un procedimiento formal, de hecho, ¿verdad? Ellos a viva voz, ¿verdad? Ellos les decían, ¿verdad?, a los indígenas, ¿verdad?, que iban a quedar a disposición, ¿verdad? Prácticamente le pedían un pergamino, una cosa así, ¿verdad? Y les leían
y les señalaban que iban a quedar a disposición de la corona. Pero veamos la respuesta concreta. Pero era como una especie de protocolo que tenían ellos, ¿verdad? Para decirles políticamente correcto, digamos de una forma políticamente correcta, que iban a ser esclavos, ¿ya? Entonces, lo primero que hacían, les leían los requerimientos, ¿verdad? Y los españoles los llamaban incapaces relativos. ¿Qué quería decir eso, incapaces relativos? Un término ahí que está en rojo, importante, ¿verdad? Eran incapaces de desenvolverse por sí solos, ¿verdad? En otras palabras, que iban a quedar bajo la tutela, ¿verdad?, de un conquistador. Bien, es lo que acotaron en esta... Y por último, la quinta pregunta. ¿Qué eran las encomiendas? ¿Qué eran las encomiendas? ¿Quién lo recuerda? Este es un término que también se va a tratar el día de hoy, así que tienen que estar muy atentos. ¿Qué es lo que era las encomiendas? Un grupo de esclavos dados a un español para trabajarlos. Muy bien. Entre muy comillas, bien, muy cuidarlos. bien. Exactamente. La encomienda, ¿verdad?, era una asignación de la corona, ¿verdad? Por parte de la corona, de una determinada cantidad de indígenas, ¿verdad? Que se los pasaban, por ejemplo, a uno de los conquistadores, y ese conquistador, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que evangelizarlo, ¿verdad? Tenía que evangelizarlo, tenía que, entre comillas, ¿verdad?, brindarle una especie de sueldo, ¿verdad?, comida, todo ese tipo de cosas. Bien, y terminamos el resumen. Este era el resumen de la clase anterior, muchachos. Espero que les sirva, se lo envié al chat, así que ahí lo tienen como material de estudio. Traten de utilizarlo y traten de ustedes mismos también ir haciendo sus propios resúmenes. Aquí ya tienen otra idea, va para contestar el anterior y ahora tienen acá ideas fuertes. ¿Ya? Eso, le doy el paso a la profesora Margarita para que prosiga con su clase. Muchas gracias, profesor Sebastián. Súper bueno su resumen de la clase anterior, y recordarle a los chiquillos que siempre, tanto el profesor Sebastián como yo, vamos a estar dando algunas preguntitas ahí que son para la prueba, así que esto es súper importante, chiquillos, porque este resumen tiene muchas preguntas que son para la prueba, así que les va a servir un montón, ¿ya? Y el profesor Sebastián siempre va a estar tratando de traer nuevas ideas y tips para que ustedes puedan estudiar y clasificar mejor ahí toda la materia y toda la información, que no les va a servir solo para historia, sino que para el resto de las asignaturas. Así que muchas gracias, profesor Sebastián. Perdón, tenía que dejar de compartir. Ahora le toca a usted, profesora. Disculpe. Ahora sí, a ver si se ve perfectamente. Sí, quiero compartir esto con sonido, que de antes no pude. Tenemos un video, déjenme ver si lo puedo hacer ahora. Ahí sí. Ahora sí que sí. Ya. Ya, muchachos, saludarlos, ¿cierto? Buenas noches a todos. Comentarle y recordarle, como todas las clases, ¿cierto? Yo soy súper enfática en eso, los canales de atención del colegio, que son súper importantes, chiquillos, que es la página del colegio, el Instagram del colegio, muchachos, el Facebook, donde se entregan muchas informaciones, ¿cierto? Y por supuesto el canal de YouTube, donde se están subiendo todas estas clases. Recuerden que las clases se graban y se suben después para que las puedan ver y reforzar sus contenidos, ¿ya? Sus conocimientos, disculpen. Entonces vamos a compartir esto, ustedes me tienen que decir si se ve, porque delante no nos agarraba mucho el internet y se veía muy pequeñito. ¿Cómo se ve? ¿Bien o mal? Se ve perfectamente, profesora Margarita. Se ve bien, profe. Se ve bien. Perfecto. Pantalla completa, así que se ve muy bien. Ya. Muchachos, entonces como ya saben, ¿cierto? Vamos a pasar rapidito esto en honor al tiempo, porque si no se nos hace muy cortita esta clase, ¿cierto? No olvidar que esta clase corresponde al día jueves y sería la clase número 7, muchachos, de Historia, de Estudios Sociales. Lo que vimos en la clase anterior ya nos quedó, pero clarísimo ahí con la ayuda del profesor Sebastián, así que vamos a avanzar a la clase de hoy. Muchachos, objetivo de la clase de hoy, vamos a explicar lo que son ciertos estos efectos y consecuencias producidas, ¿cierto?, tanto en Europa como en América a través de este descubrimiento de Nuevo Mundo. ¿Ya qué pasó con este descubrimiento del Nuevo Mundo? ¿Les afectó mucho a los indígenas en América? ¿Qué pasa con los españoles también allá en Europa? ¿Se corrió la voz o no? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Ya? Después tenemos una pequeña actividad que se va a realizar en casa.
Entonces, yo traje un video, chiquillos, estamos tratando de ahí meter algunos videitos, ¿cierto? Para que pueda ser un poco más entretenida la clase. Este video dura solo 6 minutos, así que vamos a ver si es que se ve, porque la clase con el primero A y B no se oía, se veía pero no se oía. Así que ustedes me tienen que decir si es que se escucha, ¿ya, chiquillos? El descubrimiento de América por Cristóbal Colón ¿Se en escucha? 1492 Bien, es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento.
pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. El Ya, descubrimiento... muchachos, hasta ahí fue un resumen, ¿cierto?, de manera general de todo lo que fue este descubrimiento de América, ¿cierto?, para poder llegar a ver todas estas consecuencias que tuvo este gran descubrimiento. Si se fijan, esa es como la historia tradicional que se cuenta de todo lo que es la llegada del español a estas tierras americanas. Ya sabemos que hoy en día la historia ha cambiado mucho con el tiempo a través de todos estos vestigios, ¿cierto?, que se han ido descubriendo. Yo les decía a clases anteriores que antes se celebraba y se conmemoraba y se recordaba, ¿cierto?, el descubrimiento de América propiamente tal. Hoy en día eso ya no es así. Hoy se celebra y se conmemora el Día de la Raza. ¿Por qué? Porque con todo lo que se ha estudiado, ¿cierto?, y se ha visto, hemos también aprendido que efectivamente no fue un descubrimiento propiamente tal, y también que hubo cierto este genocidio, por decirlo así, a todo este pueblo indígena de América. Entonces, muchachos, como siempre, yo tengo aquí puesto, ¿cierto?, nuestra línea de tiempo para poder ubicarnos cronológicamente en el tiempo y espacio que estamos estudiando. Ojo, pregunta para la prueba. Aparecía de hecho en el video que nos mostraba que el descubrimiento de América es el inicio de la Edad Moderna. Miren, pregunta para la prueba. Ya la Edad Moderna parte con el descubrimiento de América y termina con la Revolución Francesa, ¿ya? Así que ojo ahí, anotar. Entonces, muchachos, aquí anotamos, ¿cierto?, nuestra línea de tiempo, la parte que estamos estudiando. Ya vimos las civilizaciones y todo ese tema prehispánico, ¿cierto?, de América, y ahora nos vamos netamente a este descubrimiento de América. Próxima clase ya vamos a partir, ¿cierto?, a reconocer este territorio hoy actual chileno. Entonces, primera parte de la clase de hoy, muchachos, los cambios producidos en América. Recordar que si se nos corta esto, volvemos a entrar, ¿ya? Entonces, tanto en América como para Europa hubieron cambios, ¿cierto?, y efectos con este descubrimiento, ¿cierto?, de estas nuevas tierras, de este nuevo mundo. Entonces dice que trajo consigo una serie de cambios que son permanentes, que parten, ¿cierto?, una nueva historia a partir del descubrimiento de este nuevo mundo. Entonces vamos a ver algunos cambios positivos y también algunos negativos. Algunos dicen que hay más negativos que positivos, ¿cierto?, para América. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que hay más cambios positivos o negativos para América con la llegada del español? Recuerden que estoy aquí anotando todo. ¿Alguien quiera opinar respecto a la llegada de los españoles a América? Yo, ¿Más profe. positivo o negativo? Vamos, Valentina, cuénteme. Bueno, yo creo que fue más que nada negativo para la gente que ya había llegado a América, porque, por ejemplo, los indígenas, los españoles los esclavizaron. Entonces, eso igual es negativo para ellos mismos, porque ya después ya eran esclavos. Ya no Claro. eran los que habían llegado ahí primero. Lo que se comentaba en las otras clases ya, ellos ya fueron esclavizados por la llegada de los españoles. Efectivamente, cierto.
parecen más negativos y positivos. Muchas gracias, Valentina, que anoté su respuesta. Entonces, muchachos, como decía el profesor Sebastián, ¿cierto? Vamos a partir por uno de estos cambios que se produce, ¿cierto?, en América con la llegada de españoles, que es la encomienda. Ya la encomienda la vemos netamente como un cambio negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que la encomienda se establece, ¿cierto?, como una forma de retribuir todos estos servicios prestados por los conquistadores a la corona. Recordar que cada español que llega a América, que se le entrega a este grupo, ¿cierto?, de indígenas, a los que le llamamos encomienda, todos ellos reciben órdenes directas de la corona de España, de este rey. Recuerden que el rey es el que tiene el poder absoluto, ¿cierto?, en España. Por lo tanto, todos los españoles que llegan a América tienen la obligación de ofrecerle cierto tributo a su rey, o retribuir, ¿cierto?, todo esto a su rey, por supuesto, a la corona. Por lo tanto, este sistema, ¿cierto?, este grupo de indígenas que era entregado a la tutela de un español, el que tenía la obligación, muchachos, y el derecho de cobrar y recaudar el tributo a estos nuevos súbditos, ¿ya? Entonces aquí yo le hice un mapita para que ustedes puedan entender un poquito cuál era el perfil, ¿cierto?, de este indígena, de esta encomienda, de este grupo de indígenas. Entonces, si a usted le preguntan qué es la encomienda, grupo de indígenas que están a cargo de un español. ¿Y de quién está a cargo ese español? Del rey de España o de la corona de España, ¿ya? Entonces, considerados como súbditos del rey, o sea, yo español, llego a América, me entregan mi encomienda, ¿cierto?, mi grupo de indígenas, y yo les tengo que decir que esos indígenas ahora también son súbditos del rey, pasan a ser propiedad de este rey. Imagínense esta forma que tenían y este impacto para este pueblo de indígenas, que ellos eran libres en estas tierras americanas, llegar a ser, ¿cierto?, a depender de un rey que ni siquiera está en América, que está pero a miles de kilómetros, ¿cierto?, de distancia, pero ya dejaban de ser libres, entre comillas. También recibían un pago, ¿cierto?, un tributo con dinero y trabajo. Hablábamos del techo y de la comida que supuestamente le entregaba este español, que sabemos que a la larga esto no se realizaba, no se cumplía, ¿ya? Y la misión principal, por supuesto, era evangelizar. Esa era como la carta, ¿cierto?, la careta que le ponían a estos españoles y la corona de España, que decía que lo que ellos apagando micrófonos, eso, que lo que ellos decían era que iban a evangelizar a estos indígenas, a entregarles educación. Recuerden que la Iglesia Católica aquí forma un papel pero fundamental a través de estos indígenas, ¿cierto?, que ellos decían que tenían que inculcar lo que era la religión católica. Aquí tú no tomabas decisión, no como en el colegio que te dicen vas a hacer clase de religión o no, acá no era así. Usted era católico y tenía que ser católico, ¿ya? Era la obligación ser católico, por lo tanto era parte de esta evangelización que traían estos españoles consigo. Otra consecuencia o efectos que produjo, ¿cierto?, la llegada del español a América es la relación social que hubo entre españoles e indígenas. Dice que durante todo este proceso de la conquista y de la colonización de territorios fue un largo enfrentamiento que, por supuesto, siempre tuvo algunos periodos de diálogos. ¿Ya? Esto lo vamos a ver mucho más adelante, muchachos, cuando aparece ya la Fundación de Santiago, que yo les comentaba en la clase anterior, a los compañeros, perdón, donde les decía que aparece un personaje del pueblo mapuche que es súper importante, característico, ¿cierto?, hoy en día de nuestro Chile, que está plasmado en la historia chilena, por supuesto, que él aparece, forma parte, ¿cierto?, de estos diálogos que se desarrollan en aquellos tiempos y también de estos enfrentamientos que se realizan. De hecho, el pueblo mapuche fue el que incendia y destruye este Santiago cuando recién se funda, ¿ya? Así que ahí lo vamos a ver más adelante, que viene bien entretenido. Entonces dice que también hubieron enfrentamientos, pero al mismo tiempo algunos periodos de diálogos. Muy pocos, por supuesto, en estos tiempos de la colonización. Recuerden que los españoles traían consigo un idioma que los indígenas no entendían, que era el español. Ya tiempo después les empiezan a enseñar a través de la evangelización, pero en aquellos tiempos no existía, por lo tanto no había un sistema de comunicación, ¿ya? También dice que las denuncias, por supuesto, con los malos tratos que recibieron, ¿cierto?, todos estos indígenas, todas estas encomiendas, dice que la corona, le llega a la corona de España, ¿cierto?, toda esta información de que se le estaba tratando mal a estos indígenas, de que estaban muriendo muchos indígenas, de que en la práctica efectivamente no se cumplía esto de colonizarlos, de darles comida, de pagarles un sueldo digno. Por lo tanto, comienzan a crear, ¿cierto?, y a formar unas ciertas leyes para poder comenzar a defender y a proteger a todos estos indígenas, ¿cierto?, de estos encomenderos, de estos españoles, ¿cierto?, que hacían uso y violaban, ¿cierto?, a cada uno de estos indígenas. Cuando hablo de violación, hablo en contexto general, ¿ya?
tanto el abuso que tenían de poder, así mismo como también la violación a mujeres indígenas, ¿ya? Por eso es que también aumenta mucho lo que era el mestizaje en aquellos tiempos. Entonces dice que en medida que aumenta la población mestiza, mire que aquí mismo lo dije, se lo puse con rojito, que trabajaba a cambio de este pago que entregaba el encomendador, ¿cierto? La encomienda cae en un desuso y termina siendo abolida, ¿cierto? Finalizada y exterminada en el año 1791. Aquí se dice, se acabó esto, se acabó la encomienda, se acabó este abuso de indígenas, y aparecen personajes bien importantes que comienzan a defender, ¿cierto?, estos indígenas. Aparece Teresa de Ávila y algunos jesuitas también que llegan a estas tierras americanas a evangelizar y a proteger a estos indígenas americanos, ¿ya? También aparece el tema de la esclavitud indígena como un efecto o una consecuencia negativa, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que el único mecanismo legal para esclavizar a los indígenas, estos españoles lo que hacían, le daban como la oportunidad al indígena de que se defendiera. Ellos le llamaban a esto la guerra justa, por decirlo así. Entonces le daban a esta indígena un periodo para que se pudiera defender. Y cuando ya no podía más este indígena, ¿cierto?, de ser abusado, ya lo hacían esclavos y prisioneros de guerra. Entonces, obviamente, era obvio que el indígena iba a perder, ¿cierto?, en esta guerra justa. ¿Por qué? Porque el español tenía mucho más adelantos tecnológicos, tenía espada, tenía escudo, tenía una gran cantidad de armamento, ¿cierto?, que el indígena no tenía. Recuerden que los indígenas peleaban con boleadoras, con arco y flecha, estas piedras. Por lo tanto, obviamente, iban a ganar los indígenas, iban a esclavizar a todo esto, perdón, iba a ganar el español, iban a esclavizar a todo este pueblo indígena, que ellos le llamaban esta guerra justa, que claramente sabemos que no fue muy justa, que digamos. Profesora, Entonces, Valentina está levantando la mano, parece que quiere decir algo. Perdón, profesor, que como tengo pantalla compartida aquí no puedo ver. Dígame. No, yo lo voy diciendo. Ya, súper. Sí, Ya, Valentina, lo que pasa es cuéntenos. que quería preguntar a qué se refiere la palabra señoríos. Señorío, cuando hablamos de señoríos, hablamos de estos hombres que logran tener un poder mucho mayor que los españoles que estaban en América. Ya se le llama señoríos cuando se le entrega un terreno, cuando se le entrega una gran cantidad de indígenas para que ellos pudieran dominar. ¿Ya? A eso hablamos de señorío. Recuerden que eso lo vimos en la clase antepasada cuando hablábamos de la diferencia entre una tribu, una civilización, y ahí aparecía el término señorío, ¿ya? Es cuando tienen un gran poder, una gran encomienda, en este caso, como estamos hablando de encomienda, un gran número de indígenas a su cargo. ¿Ya, Valentina? Sí, perfecto, muchas gracias. Súper. Entonces, chiquillos, hablábamos, ¿cierto?, de lo que era esta caída demográfica de indígenas. Yo les decía en la clase pasada que aquí íbamos a ver por qué moría una gran cantidad de indígenas. ¿Alguien sabe por qué pasaba esto, chiquillos? ¿Alguien quiere opinar por qué con el tiempo, ¿cierto?, iban muriendo muchos indígenas? Alguien lo mencionó, de hecho, en la clase pasada. Las condiciones en las que vivían. Los Sí, muy españoles bien. no los mantenían bien. No lo mantenían bien, ¿cierto, Constanza? No les daban. ¿Cómo? Ni siquiera los alimentaban muchas veces, morían de hambre. Muy bien, Constanza. Efectivamente, ni siquiera los alimentaban, chiquillos. De hecho, las condiciones en las que vivían los indígenas eran pero muy, muy, muy precarias. Si te ponían con la alergia, puedes concentrar. ¿Cómo están escuchando? Sí, están escuchando a José Luis, así que ahí póngale mute a ver. Yo pensé que estaba opinando de la clase, pero estaba opinando de otra cosa. Ya. Dice que aunque los historiadores difieren, ¿cierto?, en torno a las cifras exactas, sabemos que eso es muy difícil, ¿cierto?, de poder averiguar, ¿cierto? Hay un aproximado respecto a la cantidad de indígenas, ¿cierto?, que fueron violentados y que fueron falleciendo con el tiempo. Dice que fue muy, muy, muy drástico. La principal causa fue la propagación de epidemias, que lo dijo un compañero en la clase pasada. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero hablaba de la epidemia, ¿cierto?, que los españoles traían consigo